¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a hablar sobre las leyes de los gases. Pero antes de eso tenemos que abordar algunos conceptos importantes para explicar qué son los gases y de dónde surgen estas leyes. Te lo explicaré de una forma breve y muy concisa. Así que pon mucha atención y ¡vamos para allá! Pues comenzamos. Y tal como lo mencioné, vamos a hablar de las leyes de los gases. Pero antes de introducirnos de lleno a estas leyes, hablemos un poco de los orígenes. Primero, hay que mencionar que para poder estudiar los gases, el primero que lo propuso fue James Clerk Maxwell a mediados del siglo XIX, es decir, por ahí de 1850. Él propuso la teoría cinética de los gases, que fue el primer intento para explicar la naturaleza y el comportamiento de la materia más simple que podía existir, los gases. Y es importante mencionarlo porque a partir de nuestra comprensión que nosotros tenemos de los gases, pudimos comprender al resto de la materia, a todos los estados de agregación. El surgimiento de esta teoría cinética de los gases no fue casualidad, sino fue la respuesta a muchas interrogantes sobre el comportamiento de la materia. Es decir, a partir de la observación de muchos fenómenos, esta teoría buscaba darles respuesta. Preguntas tales como entender por qué funcionan los ventiladores y nos ayudan a sentirnos más frescos, dado que simplemente está aventándonos aire y al aventarnos este aire nos sentimos más frescos. ¿Cómo es que sucede este fenómeno? Otro de los fenómenos es entender el transporte de los aromas. ¿Por qué se transmite el olor de las flores cuando nosotros vamos a algún parque o en un jardín? No es necesario tener a las flores directamente en nuestra nariz para que nos lleguen sus aromas. A cierta distancia los podemos percibir. Y esto nos lleva a la siguiente interrogante. ¿Todos los gases se mueven igual de rápido? Esta y muchas otras preguntas llevaron a la generación de esta teoría cinética de los gases. Veamos entonces en qué se basa la teoría. La teoría se basa en postulados. El primero de los postulados nos dice que los gases están formados por una gran cantidad de partículas, pero que estas partículas son muy pequeñas. Estas se encuentran siempre en movimiento, y el movimiento es un movimiento aleatorio. Las partículas que constituyen al gas son muy pequeñas, por lo que se considera que su masa es despreciable. Esto también significa que el tamaño de esas partículas es despreciable. Son muy pequeñas en comparación de todo el espacio que ocupa el gas. Las partículas además están muy alejadas entre ellas, por lo que prácticamente no interactúan entre ellas. De vez en cuando se llegan a presentar choques, y estos choques también son choques elásticos, es decir, que no hay pérdidas de energía ni de momento. A partir de estos postulados, vamos a reconocer las 4 variables que afectan directamente a los gases. El primero es la cantidad de materias, es decir, la cantidad de partículas que hay. El segundo es el espacio que ocupan, qué tan lejos están unas de otras ocupando cierto volumen. El tercero es la temperatura, y se refiere a la cantidad de movimiento que tienen las partículas y qué tan rápido se mueven. Y el último son los choques, que se representan como una presión. Cuando chocan contra las paredes, ejercen una fuerza, y esa fuerza es la que nosotros conocemos como presión. A partir de estas 4 variables, se derivan lo que nosotros conocemos como las leyes de los gases, como la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac o incluso la ley del gas ideal. Veamos entonces cómo cada una de estas leyes relacionan a las variables que nos permiten entender el comportamiento de los gases. En el caso de la ley de Boyle, es una ley en donde la temperatura y la cantidad de materia se consideran constantes, es decir, que no cambian mientras nosotros lo estamos analizando.
y lo que hace es medir los cambios que hay entre la presión y el volumen. Esta ley nos permite reconocer que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Esto significa que cuando aumentamos una de ellas, la otra disminuye. Y el producto de ellas siempre se mantiene constante. Por otra parte, encontramos la ley de Charles, que nos relacionan el volumen y la temperatura, pero en este caso se considera a la presión y a la cantidad de materia como constantes. En esta ley nos vamos a dar cuenta que la relación es directamente proporcional, lo que significa, si nosotros aumentamos la presión, la temperatura también va a aumentar, o viceversa, si aumentamos la temperatura, también aumentará la presión. Por último, podemos encontrar la ley de Gay-Lussac. En esta ley se relaciona la presión y la temperatura, considerando al volumen constante junto con la cantidad de materia, y la relación es directamente proporcional. Si nosotros aumentamos la presión, también va a aumentar la temperatura, y viceversa, si aumentamos la temperatura, tendrá que aumentar la presión. Estas tres leyes coinciden en que la cantidad de materia se considera constante y que solamente las otras variables pueden cambiar a lo largo de un experimento: la presión, el volumen o la temperatura. Y juntas, al combinarse, generan la ley combinada de los gases, que también se conoce como la ley general de los gases. Y en esta podemos ver que las relaciones encontradas por Boyle, Charles y Gay-Lussac se siguen cumpliendo. Y bien, con esto ya te quedaron claras a qué nos referimos con las leyes de los gases. Y para ver cómo las podemos aplicar, quédate en este canal, porque también te lo voy a explicar. Bueno, con esto me despido deseándote que tengas un excelente día. Como siempre, no olvides ser feliz y nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.